Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente a este lunes. Hoy es lunes 4 de agosto del año 2025 y como siempre reciban nuestro abrazo, nuestro saludo cordial. Aquí estamos de nuevo con ustedes, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Aquí estamos desde Mina Mochila para entregarles otro estudio bíblico más, dándole gracias a Dios por el comienzo de esta nueva semana. Aquí estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle a Dios su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por esta semana que ha comenzado. Gracias por tu bendición. Gracias por ser nuestra guía, nuestra luz, nuestra esperanza. Imploramos tu misericordia para que nos des de tu Santo Espíritu y nos guíe siempre a toda verdad. Pedimos tu compañía, tu protección y bendición. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bueno, muy bien, vamos entonces a tomar nuestra espada de doble filo y vamos a tomar el siguiente tema que está relacionado con una vida nueva en Cristo Jesús. El tema de hoy lleva por título Viva una nueva vida en Cristo. Es el tema central para este estudio bíblico. Comencemos diciendo que en Dios tenemos un cambio de vida. Nuestros caminos llegaron a un final en el trajinar en el mundo y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. En esta nueva vida aprendemos a vivir para Dios y no alejarnos de su voluntad. La nueva vida tiene sus retos, los cuales superamos uno a uno en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero muchas personas solo ven estos retos y no se atreven a tomarlos, quedándose para siempre en el mundo del pecado. Esta decisión de quedarse en el mundo los llevará a la muerte eterna. Una nueva vida en Cristo requiere de nosotros un cambio radical. El cambio que encontramos en el Evangelio, hermanos, no es pasajero. No es un cambio de vida que hoy tomamos y que mañana volvemos de donde salimos. A Dios no le agrada que nos volvamos atrás. El cambio que Dios quiere en nuestra vida es un cambio radical, un cambio absoluto que dure para siempre. Tampoco es un cambio que involucre solo algunos aspectos de nuestra vida, sino que es un cambio de todo nuestro ser. Será un cambio de pensamiento, un cambio de prioridades, un cambio de nuestra moralidad, y todo esto indica que es el inicio de un nuevo ser. Ya no somos los mismos. Nuestra vida cambia al momento de iniciar este camino de Dios. El cambio, entonces, hermanos, debe ser para siempre de todo nuestro ser. No importando las influencias externas, pues es un camino, es un cambio que comienza desde el interior de cada persona, desde dentro de nosotros. En nuestro corazón inicia el cambio que lo transformará, que lo cambiará todo, afectando también lo exterior, a quienes nos rodean. La persona que nuestros amigos antes veían habrá dejado de ser y una nueva persona se presentará para bien. Este cambio solo lo encontramos en las manos de nuestro Dios. Solo Él tiene el poder para permitirnos ese cambio, esa transformación de nuestra vida. Él nos lo pide para poder ser llamados sus hijos. Lo principal en esta nueva vida es que ya no somos gobernados por el pecado,
sino que somos gobernados por Dios mismo por medio de su poder del Espíritu Santo, a quienes hemos tomado el reto de seguir y servir a nuestro Dios omnipotente. Encontramos la felicidad en este servicio. No solo eso, sino también la vida eterna. Caminamos pues en esta vida no como antes solíamos hacerlo, ni siquiera pensamos como antes, sino que empezamos algo totalmente diferente. Esto es lo que Dios nos ofrece, borrar todas las cosas del pasado y nos da una página en blanco para que comencemos de nuevo. Una vida renovada lleva al cristiano a un alto patrón de comportamiento a través de un estilo de vida que glorifique a Dios y que evidencie públicamente la fe y el compromiso que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Tener una vida en Cristo, según la Biblia, se refiere prácticamente a la transformación espiritual que ocurre en la vida de una persona que al aceptar a Cristo como su Salvador y Redentor. Esta nueva vida implica un cambio radical en forma de pensar, en forma de sentir, de actuar, dejando atrás un estilo de vida anterior caracterizado por el pecado y la separación de Dios. Somos una persona nueva, una persona diferente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Los llamados de Dios somos personas quienes hemos dejado que Dios haga su morada en nuestro corazón y en nuestra mente. El pecado no tiene potestad sobre los hijos de Dios, pues han decidido el hacer la voluntad de su Padre. Están dispuestos a vivir en santidad para Él. Esta nueva vida se traduce en dejar de hacer el pecado que antes nos gobernaba. El que robaba ya no roba. El que mentía ya no miente. El que blasfemaba contra Dios ahora lo bendice. Ahora en esta nueva vida vivimos por fe para nuestro Dios. Una nueva vida, hermanos, que requiere cambios en Dios. Todos estos cambios en la vida de los nuevos cristianos son gracias a Dios, quien es el que transforma todo nuestro ser. Recordemos que Dios es el creador, es el diseñador de todo lo que existe en el universo. Es solo gracias a su intervención que podemos nacer en esta nueva cobertura de la persona que empieza a transformarse y a olvidar las cosas anteriores para vivir las cosas nuevas en Dios. Solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser limpios de la mancha del pecado y llenos de su amor. Solo gracias a la misericordia de Dios es que podemos ser rescatados, podemos recibir la vida eterna. Estos cambios que Dios empieza a hacer desde el momento de nuestra nación nos muestran su poder y su amor eterno. Dios transforma todas las cosas en nuestro ser para que vivamos para Él. El cristiano es llamado a consagrarse a Dios todos los aspectos de su vida, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, nos dice la palabra de Dios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos, no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed también soy santo. Todo hijo e hija de Dios debe conservar puro el corazón y la mente, siguiendo el modelo de Cristo. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3:3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. El cristiano debe evitar y rechazar todo lo que pueda contaminar su mente y su vida, llevándolo a pecar. Dos exhortaciones de Pablo sirven para guiar estas decisiones del cristiano. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces debemos seguir siempre el principio de la pureza moral. El cristiano debe evitar los libros y las revistas, programas de radio, de televisión, de internet o de cualquier otro tipo de medios, juegos o equipamientos modernos cuyo contenido pueda contaminar su mente y su corazón. Se debe evitar todo lo que induzca mal y promueva la violencia, la deshonestidad, la falta de respeto, el adulterio, la pornografía, vicios de toda clase, incredulidad, uso de palabras groseras o lenguaje obsceno, entre otras cosas. El cristiano no puede conformarse a estos valores comunes de un mundo profundamente corrompido por el pecado, sino que debe ser transformado por el poder del Espíritu Santo, de ser renovada su mente a fin de experimentar. El cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo de Dios y el cristiano debe glorificar a Dios en su cuerpo. El cuidado del cuerpo y de la salud forma parte de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Dios quiere que alcancemos el ideal de la perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de la justicia, a ponernos en relación con la familia de Dios, para adoptar principios que restauran en nosotros la imagen del Dios eterno. Y surge una pregunta importante. ¿Qué es una vida nueva? El apóstol Pablo nos habla de haber encontrado una nueva vida en la cual somos transformados en una nueva creación. Vayamos a Romanos en el capítulo 6, versículos 1 al 4, leemos la nueva versión internacional. Romanos 6, versículos 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Sin importar quién sea usted, ni que haya hecho en el pasado, el verdadero perdón está a su alcance. No tiene por qué vivir avergonzado o vivir atemorizado. Dios le ofrece la voluntad y el poder para arrepentirse sinceramente delante de Él y quedar limpio de sus pecados. El apóstol Pablo nos habla acerca del impresionante poder del sacrificio de Cristo. Dice aquí el apóstol Pablo que mediante el cual obtenemos el perdón y una nueva vida. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda
que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mediante el supremo sacrificio de su Hijo, Dios elimina completamente nuestra culpa cuando nos arrepentimos y nos dedicamos a vivir una nueva vida venciendo el pecado. Pablo explica la función que cumple el bautismo como esa manifestación de nuestro arrepentimiento y nuestras ganas de vivir una vida que agrade a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una vez que un cristiano empieza una nueva vida en Cristo, no es perfecto, ni está completamente libre del pecado, pero sí está verdaderamente arrepentido, será capaz de superarlo y vencerlo paso a paso con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la capacidad de vencer y crecer espiritualmente si busca a Dios con todo su corazón y se somete a su increíble voluntad. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Si todavía no hemos respondido a su llamado, esperemos que lo hagamos sin más demora. Dios nos está ofreciendo a usted y a mí y a todos nosotros una vida con un futuro glorioso, la vida de un hijo de Dios perdonado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Hermanos, en estos versículos podemos ver la enorme misericordia de Dios al habernos salvado de circunstancias aparentemente imposibles. Pero no solo somos perdonados de nuestros pecados, sino que también de la influencia de las potestades espirituales que hacen que las personas actúen de manera que están fuera de su control. Nuestra conducta aquí y ahora es el comienzo de vidas transformadas por el amor de Dios. La gracia de Dios nos hace conscientes de nuestra necesidad de reconciliación. Esa gracia es el amor que está presente por todo el mundo, donde sea que la bondad de Dios existe. Nuestras vidas son nuevas porque ahora caminamos como hijos e hijas de Dios, como nuevas criaturas. La forma en que pensamos, la forma en que hablamos, sentimos y actuamos ha cambiado. Nuestra vida ahora está orientada hacia una relación con Cristo, quien une a la creación con su creador. La vida que tenemos, hermanos, no es tan solo una vida vana, sino una vida llena de gracia. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Lo que nos dice aquí la palabra de Dios textualmente. En Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nosotros somos transformados a una nueva vida cuando aceptamos el amor de Dios hecho realidad a través de la obra de Cristo. Esa nueva vida que experimentamos se muestra a través de la gracia santificadora, por la cual
nuestra vida madura como cristianos, porque buscamos la forma de ser personas nuevas que han aceptado el camino de la salvación de Dios para cambiar nuestras vidas, para reconectarnos con nuestro Creador. Buscamos la forma de amar a Dios y a nuestro prójimo. A través de nuestra relación con Cristo estamos más cerca de Dios y experimentamos una relación más profunda con otras personas que piensan y actúan de la misma manera. Al madurar, Dios continúa trabajando en nosotros a través de su gracia santificadora, de tal forma que nuestra vida es transformada por la gracia de Dios hacia una vida de perfección en el amor. Nuestros pensamientos y palabras son un adelanto visible del reino de Dios aquí en la tierra, llevando a otros a la cruz de Cristo y a las buenas nuevas de salvación. Creo que esta vida nueva siempre va a estar cambiando. Creo que Dios siempre está haciendo algo nuevo cada día para llamarnos a nuevos espacios donde somos ejemplos de misericordia de Cristo en un mundo quebrantado y violento. Dios nos muestra que podemos crecer en nuestra fe y dones espirituales para transformar el mundo, un mundo que necesita la gracia y el amor de Dios. Y surge una pregunta interesante. ¿Cuáles son las obras de la vieja naturaleza? Para irnos encauzando del tema de esta noche. ¿Cuáles son las obras de la vieja naturaleza? Vayamos a Colosenses en el capítulo 3, versículos 5 al 8. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8 nos dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso y la calumnia y el lenguaje sucio. Y estas son todas las obras de la vieja naturaleza. Puede que sea difícil dejar todo este comportamiento pecaminoso, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da el poder de vida para Cristo. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Cristo nos ha dado todos los recursos necesarios para vivir una nueva vida santa, si estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en aprender de Él. Esfuércese diariamente por eliminar todo aquello que alimente los deseos de su vieja naturaleza y confíe en el poder del Espíritu Santo de Dios. Libérese de su naturaleza y haga un compromiso de vivir la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Y cómo aplicamos las enseñanzas de Jesús al diario vivir? Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. ¿Cómo aplicamos las enseñanzas de Cristo al diario vivir? Nos dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones y sean bendecidos. Colosenses capítulo 3, versículos
12 al 15. El vivir una nueva vida santa es vivir en paz, amor, gentileza y bondad. Permitamos que cada detalle de nuestra vida moldee a nuestro Señor Jesucristo. Sus acciones, sus palabras, lo que nosotros miramos y lo que podamos pensar, que todo sea hecho para la gloria y la honra de Dios. No es fácil. Es por eso que Cristo ha enviado el poder del Espíritu Santo para que seamos guiados y seamos enseñados. Dejemos atrás nuestra vieja naturaleza y pidámosle a Dios el poder de su Espíritu Santo que nos ayude a vivir la nueva vida que agrada a Dios. Vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 13 al 25. La nueva vida en Cristo, una nueva vida santa. A partir de que conocimos a Cristo, nuestra vida cambia. Es un llamamiento a una vida santa. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas el poder, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. A continuación, hermanos, vamos a ver algunas características de una vida nueva en Cristo. Vamos a ver estas características importantes de una nueva vida en Cristo. El desarrollo de una vida espiritual es visible por las características que le acompañan. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios nos enseña que se debe evidenciar por características que son notables en la vida de un cristiano. El desarrollo de una vida espiritual es visible por las características que la acompañan. Y una de las características de una nueva vida en Cristo es que debe haber perdón y redención. La nueva vida comienza con el reconocimiento del pecado y la aceptación del perdón que ofrece nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Debe haber una transformación interna, un cambio en el corazón y en la mente del cristiano, llevando a una nueva forma de vida y las relaciones. Además, la característica principal es de una relación con Dios. Los cristianos desarrollan una relación personal con Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través de la comunidad cristiana que es la iglesia. También otra de las características importantes es el servicio a los demás. La nueva vida impulsa a las personas a servir y a amar a su prójimo siguiendo el ejemplo de Cristo. Así,
Tener una nueva vida en Cristo no solo se trata de un cambio personal, sino también de un llamado a vivir en comunidad y reflejar el amor y la gracia de Dios hacia los demás. A lo largo de este estudio bíblico estamos explorando más a fondo cómo se manifiesta esta nueva vida en la práctica diaria y cómo puede afectar diversas áreas de la vida de un cristiano. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios nos enseña que debe evidenciarse por algunas características que encontramos en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 32. No tienen pensamientos vanidosos los que han comenzado una vida de transformación. Este cambio, esta modificación en la vida de un cristiano. Dice Efesios en el capítulo 4, versículos 17 al 19. No tienen pensamientos vanidosos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales desde que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Entonces, una de las características importantes de cambio para el cristiano tiene que ser que estos que están en una vida de transformación no tienen pensamientos vanidosos. Estos cristianos que están en transformación se despojan de sus prácticas pecaminosas del pasado. Efesios, en el capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra versión dice: desháganse de su vieja naturaleza humana pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Tiene nuevos pensamientos el cristiano que está en este proceso de cambio. Tiene nuevos pensamientos de acuerdo a su naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza ya no es la naturaleza humana, hacia que ahora es transformada. Ahora tenemos una nueva naturaleza que es espiritual. Efesios capítulo 4, versículos 23 al 24. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 23, 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, nos dice: en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen y semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Me gusta esta versión. Otra característica importante es que en el cristiano que se está transformando no hay engaño. El cristiano habla y practica la verdad. Versículo 25 de Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra versión nos dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad y a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En el cristiano vemos una característica fundamental, y es que no peca a propósito. Esta característica es muy importante que encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 6 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Dice la nueva versión de la Nueva Traducción Viviente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, hermanos, aquí vemos lo importante que son estas características que son visibles en el cristiano. También hay otra característica, y es que el cristiano es una persona honesta, trabajadora y solidaria.
Ahí mismo en el versículo 28 de Efesios capítulo 4. Dice el versículo 28 de Efesios 4, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidades. Hay una historia de Zaqueo que es muy relevante sobre su historia. No robar es uno de los 10 mandamientos y de esta manera Dios crea el concepto de la propiedad privada y el concepto de respeto por la propiedad privada. Observemos que el robar produce daño a otros, pero el trabajador también tiene su porqué para que ayudemos a otros. Pablo no quería que el mismo trabajo se convirtiera en un pecado de egoísmo o un pecado de orgullo, sino que fuese una forma de ayudar a otros. Los rabíes judíos tenían un dicho: si no enseñas a tu hijo y a tu hija a trabajar, le estás enseñando. También vemos que la característica importante para el cristiano es que su lenguaje agrada a Dios y a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios a los oyentes. La nueva traducción viviente nos dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Rompidas, la boca y el corazón están conectados. Dice Mateo capítulo 12, versículo 24, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 24. Lo que decimos refleja lo que estamos llenos. Una renovación de nuestro corazón se reflejará por lo que decimos y por cómo lo decimos. Recordemos que se nos motiva a que nuestras palabras sean siempre con gracia sazonada con sal. Vayamos a Colosenses en el capítulo 4, versículo 6. Otra característica del cristiano es que no entristece al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La otra versión, la nueva traducción viviente, nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Otra característica del cristiano que está en ese proceso de cambio, de transformación, es que controla sus emociones negativas. Dice el versículo 31 de Efesios 4: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La nueva traducción viviente nos dice: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. La persona es un veneno que puede llegar a desatar sentimientos terribles que terminan en hechos terribles. Aquí hay una progresión. La amargura guía al enojo. El enojo guía a la ira. La ira guía a la gritería y la maledicencia. La amargura y el enojo han sido los que han quitado el buen sabor de un matrimonio. Han quitado un hogar feliz. Han quitado una familia y también a una iglesia. Hermanos, la amargura nos quita el gozo. La salvación no segura, pero podemos perder el gozo de la salvación y las bendiciones que trae la llenura del Espíritu Santo. Otra característica importante para el cristiano que está en este proceso de transformación es la práctica de la amabilidad, de la misericordia y del perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32.
Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esta es una característica importante en el cristiano, es la práctica de la amabilidad, de la misericordia y del perdón. Una nueva persona que está en proceso de transformación se refiere a esa transformación espiritual que ocurre cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, marcando un nuevo comienzo en su vida espiritual. Hermanos, esta transformación implica un cambio profundo en la identidad, en la relación con Dios y los propósitos de vida, dejando atrás lo viejo y abrazando lo nuevo en Cristo. Estas características fundamentales de una nueva criatura en Cristo tienen que ver con la nueva identidad. Ser cristiano significa seguir el ejemplo de Cristo. Cuando lo aceptamos en nuestra vida personal, Dios se convierte en el dueño y señor de todo lo que tenemos y por lo tanto nuestra vida cambia. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23, traducción lenguaje actual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. De este versículo se entiende que todo cristiano que verdaderamente tiene a Dios en su corazón y en su mente debe reflejar ciertas características que son la base primordial de la transformación. Se deja atrás la vieja naturaleza pecaminosa, es enterrada y se adopta una nueva identidad en Cristo caracterizada por la justicia y la santidad. El amor es una característica muy importante en el cristiano. Es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje amor. Esto en sí ya es una contradicción directa, pues Dios es amor. La Biblia no nos dice que amemos cuando el amor es recíproco o cuando la otra persona es, sino que amemos a otros de la misma manera en que lo hacemos con nosotros mismos. Sin embargo, para amar a otros, primero debemos amar a Dios. Vayamos a continuación, hermanos, al libro de Marcos. En el capítulo 12, versículo 30, nos dice Marcos 12, 30. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Una vez que cumples esa parte, amar a los demás es un simple reflejo de lo que ya llevamos por dentro. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Versículo 31 de Marcos capítulo 12. Otra característica importante en el cristiano que vive es la alegría. Es la alegría. Otra característica que todo cristiano debe tener es el gozo. Demostrar alegría no significa sonreír todo el día. Cuando somos cristianos, entendemos que nuestro lugar no está aquí en la tierra y que por lo tanto las cosas que aquí ocurren son pasajeras. Cada aflicción, problema, tristeza o preocupación es nada comparado a la edad que nos espera. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, 2 nos dice que fijemos nuestra mirada, nuestra atención en lo terrenal. Y cuando pensemos en el reino de Dios, que nos tiene un lugar preparado allí junto con Cristo, la alegría que Él pone en nuestros corazones se muestra en cada una de las áreas de nuestra vida. Dice la Biblia en Filipenses 4, 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense.
Otra versión dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Llegamos a otra característica que tiene que ver con la paz. Ser cristianos, hermanos, ser cristiano no significa estar libre de problemas, sino tener la paz y la seguridad de Dios cuando estas cosas ocurren. Juan, capítulo 16, versículo 33, nueva traducción viviente, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hay muchas técnicas y ejercicios que permiten traernos paz. Sin embargo, la paz que Dios da no se iguala a ninguna otra, pues su paz no es circunstancial, sino que es duradera. Otra de las características del cristiano que se va transformando es la paciencia. La paciencia, hermanos, es una de las características que todo cristiano debe reflejar, independientemente de su personalidad. Ser paciente demuestra confianza, esperanza, amor, fe e inteligencia. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Si alguien no es paciente, se puede perder las más grandes bendiciones que tiene en su vida. Además, como cristianos debemos ejercitar mucho la paciencia, ya que sabemos que hay tiempo para todo, como dice Eclesiastés capítulo 1, y que solo Dios sabe cuál es el mejor momento para que sucedan las cosas. Es por ello que la paciencia es una de las características que el cristiano debe tener. Otra característica importante es la amabilidad. Ser amables implica demostrar interés genuino por la otra persona. Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 4 nos dice, Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propósito de bien, sino también el bien de los demás. Uno puede practicar la amabilidad desde pequeños gestos y esforzarse para hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. Otra de las características importantes en el cristiano que va transformando su vida es el buen trato. Hay distintas maneras que nos dan para demostrar nuestro buen trato y una de ellas es con las palabras. Efesios capítulo 4, verso 29 nos advierte que debemos decir palabras que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes les escuchen. Debemos de tratar bien a los demás, incluso cuando ellos no hacen lo mismo que nosotros. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 44, leo la traducción lenguaje actual. También nos recomienda a orar por aquellos que no nos desean lo mejor. Amen a sus amigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en los cielos. Otra característica importante es la fe. Característica importante, la fe. Dios nos pide depositar toda nuestra confianza en Él, sin importar los momentos difíciles que pasemos. Así como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Dios sabe recompensar a quienes le tienen fe. Al hacerlo, le estamos demostrando fidelidad. Al ser fiel a Dios, le estamos poniendo por siempre
por sobre todas las demás en su vida. Y cuando lo hacemos, todas las cosas siempre trabajarán y estarán siempre para el bien. Otra característica importante es la humildad. Característica muy importante, la humildad. La humildad no puede faltar en la vida de un cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, 2 nos dice: sean humildes, amables, pacientes, bríndense apoyo por amor los unos con los otros. Ser humilde es aceptar que sin Dios no podemos ser nada y que gracias a Él todo esto lo tenemos. Humildad no es sinónimo de baja autoestima ni pobreza, sino de dejar que Dios sea más importante que nuestro yo. Otra característica es el autocontrol. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Autocontrol. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. A diferencia de los animales, Dios nos entregó dominios propios para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. Quien necesite ayuda para gobernar sus impulsos puede acudir a Dios para que Él le dé la fortaleza necesaria. Si creemos que nos falta practicar alguna de estas características que hemos mencionado aquí, no dudemos en buscar la ayuda del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Cristo nos lo dejó como un regalo para que nos acompañe y nos instruya en este viaje como cristianos. Así que pidámosle su apoyo cuando lo necesitemos. La nueva relación con Dios. La persona experimenta una reconciliación con Dios siendo adoptada como hijo o hija. El nuevo propósito. La vida se enfoca en servir a Dios y vivir según sus enseñanzas, buscando la santidad y la justicia. La nueva naturaleza. Se experimenta un cambio interno donde el Espíritu Santo reside y obra para transformar la vida. Hay una nueva perspectiva. La persona ve el mundo y su propia vida desde una perspectiva renovada, con un enfoque en lo eterno y lo espiritual. Una nueva capacidad, aunque la lucha contra el pecado persiste, se recibe el poder de Dios para vivir una vida victoriosa y agradar a Dios. Nueva esperanza. La nueva criatura vive con la esperanza de la resurrección y la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre. En esencia, ser una nueva criatura en Cristo implica que es el comienzo de una vida espiritual donde la persona se identifica con Cristo, recibe su Espíritu Santo y vive de acuerdo con los principios y las enseñanzas de la fe cristiana. Una transformación espiritual y una renovación del ser interior según las Escrituras. La transformación espiritual es un concepto central en la vida cristiana. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto indica, hermanos, que al aceptar a Cristo se experimenta una renovación profunda que afecta cada uno de los aspectos de nuestra vida. La renovación del ser interior ocurre a través de varios pasos importantes. Una tiene que ser con el reconocimiento del pecado. Es esencial reconocer nuestras faltas y la necesidad del perdón de Dios. Un arrepentimiento sincero. Este es el primer paso hacia la transformación. Un ejemplo claro se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 19, donde se exhorta al arrepentimiento y a convertirse. Creer en el sacrificio de Cristo es fundamental para recibir la salvación y con ella la renovación. Sumisión al Espíritu Santo de Dios, su poder,
Permitir que el poder del Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas es crucial para mantener esa transformación. Y ahora aparecen unos beneficios importantes en la vida de un cristiano que se está transformando. Los beneficios de vivir esta transformación espiritual son numerosas, pero vamos a traer a colación algunas. Uno de los beneficios de una vida transformada es una paz interior. El fruto del Espíritu Santo incluye la paz, algo que muchos anhelan en su vida cotidiana, la libertad de ataduras. Muchas personas experimentan una liberación de hábitos destructivos y de adicciones. Los beneficios de una vida transformada es que hay relaciones sanadas. La transformación también afecta nuestras interacciones con los demás, llevando a reconciliaciones y vínculos más profundos. Un propósito renovado. La vida en Cristo brinda un sentido de propósito y una dirección clara, implicaciones y responsabilidades de vivir una vida cristiana auténtica. Vivir una vida cristiana auténtica implica un compromiso profundo y consciente de los principios y de las enseñanzas de Jesucristo. Este estilo de vida no solo se basa en un conjunto de creencias, sino que también conlleva responsabilidades y cambios en el comportamiento diario. Hay una transformación personal. Una de las primeras implicaciones de tener una vida renovada en Cristo es la transformación personal. Este proceso se refiere a un cambio radical en la forma de pensar, de actuar y de relacionarse con los demás. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: somos llamados a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación en Cristo Jesús. La renovación de nuestra mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un compromiso con la comunidad. Ser parte de la iglesia es fundamental. La Biblia nos enseña que no debemos desertar de nuestras reuniones. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Nos dice Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, lo que implica una responsabilidad de participar activamente en la vida de la iglesia y en la comunidad con nuestros hermanos. Y esto puede traducirse en la asistencia a los servicios los sábados y en las fiestas santas. Participar en los servicios de la Santa Convocación del sábado y de las actividades programadas por la iglesia. Servicios que se ofrecen para que nos reunamos periódicamente a entender el propósito de Dios. La responsabilidad, además de compartir el evangelio, es otra implicación significativa de vivir en Cristo. Todos los cristianos están llamados a ser testigos de su fe. También tendremos que hablar sobre qué implica tener una nueva vida en Cristo. Tener una nueva vida en Cristo significa experimentar una transformación espiritual, dejar atrás el pecado y vivir conforme a los principios de la fe cristiana. Además, ¿qué cambios podemos esperar en nuestra vida? Se espera un cambio en la conducta, un cambio en las relaciones y en la perspectiva de una vida, buscando siempre reflejar el amor y la enseñanza de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y ya para terminar, hermanos, tenemos que ver aquí que la familia de Dios comprende un amplio cuerpo de cristianos que pasan juntos por crecer más cerca de Dios. Es una familia que está buscando lo mejor para los demás. Se animan mutuamente y se perdonan. Cada miembro tiene una función específica, pero las funciones se desempeñan con respeto y con mucha bondad. Dios nos libra de las aflicciones. También
el sosiego en medio de la tempestad. Una nueva vida es producto del amor de Dios. La respuesta de Dios nos muestra la luz cuando estábamos presos en la oscuridad. Digno es Dios de que le demos toda la gloria y que le sirvamos con todas nuestras fuerzas, pues ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha sido un cambio radical, una nueva vida de victorias. Gracias a Dios tenemos esta nueva vida de luz en su nombre. Ahora somos personas de fe que no se dejan guiar por el mundo ni por lo que con sus sentidos, sino que viven diferente al mundo, viven por la fe en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este interesante estudio bíblico. Invitación para mañana. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes a las 7 de la noche con Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur. A todos deseándoles una feliz noche y un alegre despertar. Hasta pronto.